Hoy en De la Fábrica a tu Casa, conoceremos la historia que hay detrás de la fabricación del sanitario, un producto diseñado para entregarnos comodidad e higiene al momento de ir al baño y que nos permite eliminar nuestros desechos biológicos sin contaminar el medio ambiente. Y nos adentraremos en la historia de la toalla, otro producto de uso cotidiano, fabricado para apoyar el proceso de limpieza, cuidado y aseo de las personas, al permitirnos absorber la humedad que nos queda en el cuerpo después de tener contacto con el agua. Esto es De la Fábrica a tu Casa. La historia del sanitario se remonta a la antigua Roma, cuando el emperador Vespasiano manda construir un sistema de alcantarillado público para que las personas mediante letrinas hicieran sus necesidades. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, se destruye este sistema de alcantarillado y se empiezan a usar las pelelas. Lo más curioso de estas pelelas era que luego de su uso, su contenido no era desechado a algún alcantarillado, sino que comúnmente se lanzaba por la ventana o se dejaban en las calles de la ciudad. Los próceres del higiénico cambio fueron el inglés John Harrington, quien en 1597 desarrolló un sanitario de válvula, el que fue instalado en el Palacio de la Reina Isabel de Inglaterra. 200 años más tarde, Alexander Cummings patenta el primer sanitario con estanque, el que posteriormente fue perfeccionado por distintos fabricantes hasta llegar al producto que conocemos hoy en día. Un sanitario principalmente está formado por un estanque y una taza. Al interior del estanque encontramos un sistema de válvulas que permiten el ingreso y la salida de agua. Al accionar la manilla o el botón, se activa una serie de palancas que abren el tapón de la válvula de descarga, permitiendo el ingreso del agua a la poceta. Al ingresar el agua a la poceta cumple dos funciones principalmente. La una, que es lavar las paredes del pozo, y la segunda función es desplazar los sólidos y líquidos desde el pozo hacia la red a través de un sifón. Una vez que el estanque bajó completamente su nivel de agua y que el flotador se encuentra en su parte más baja, activa la válvula de admisión, permitiendo el ingreso de agua que va suavemente subiendo con el flotador hasta llegar a su nivel máximo permitido de agua en el tanque, terminando así un ciclo de descarga y dejando al sanitario en las condiciones óptimas para su uso. Dentro de las tecnologías de ahorro de agua, la más popular es el sistema Dual Flash o de doble descarga, el cual se identifica a través de una doble botonera que presenta una opción de touch para evacuar sólido y una opción de touch para evacuar líquido, la cual consume por supuesto menos agua. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Fanalosa, la única empresa dedicada a la fabricación de sanitarios en nuestro país, y que con más de 111 años de trayectoria logra fabricar cerca de 1.500.000 productos de cerámica al año. Los inicios de esta industria se remontan a 1899 en la ciudad de Penco, cuando es fundada bajo el nombre de Fábrica Nacional de Loza. Parte en el siglo XIX con ya una actividad industrial aquí en Penco. Está relacionada con la arcilla. Aquí habían depósitos de arcilla que sirvieron para el impulso industrial de Fanalosa. Y durante el siglo XX comienza la fabricación de cerámica. Con la fabricación de cerámica se posibilita ya empezar a trabajar productos como la cerámica sanitaria, la vajillería, la loza plana, etc. ¿Sabías que si sumamos todas las veces que usamos un sanitario, esto podría llegar a equivaler hasta aproximadamente 3 años de nuestra vida? El proceso de fabricación de un sanitario se divide básicamente en 4 áreas de producción. El área de diseño y desarrollo, que es en donde se define el diseño estético del producto y se fabrican las matrices y moldes que se utilizarán para dar forma a las piezas. El área de colado, que es la encargada de llenar los moldes con una pasta arcillosa previamente preparada para luego vaciar los moldes y con esto dar vida a las piezas. El área de pintura, que es la encargada de aplicar la capa de esmalte.
y el área de horneado, que es donde se cocen las piezas para que éstas se vitrifiquen y adquieran el brillo, firmeza y durabilidad que las caracteriza. Ahora conozcamos en detalle cómo se desarrollan cada uno de estos procesos. Una vez que nosotros iniciamos el proceso de diseño, lo hacemos a través de dibujos en 3 dimensiones y también maquetas de ser necesario con el fin de llegar a definir de la mejor forma el producto a diseñar. Una vez que el producto ha sido aprobado en términos estéticos y funcionales, se da paso a la fabricación de las matrices. Las matrices son productos que están fabricados con resinas epóxicas, partes y componentes metálicos que garantizan la calidad de la matriz para hacer la producción de moldes a nivel industrial. Las matrices, una vez terminadas, pasan a planta de moldes, donde se fabrican ya los moldes que serán llevados a planta para la fabricación de las piezas. Nosotros ponemos un tacho, el cual hace un dosificado de agua y yeso, en el cual después se pasa a un batidor, el que hace una mezcla de esos 2 productos, y el cual nosotros procedemos a llenar la matriz. Esperamos unos cuantos minutos a que el yeso se endurezca, desarmamos esa matriz y sacamos el molde. Al retirar el molde, nosotros verificamos el drenado del molde, que el drenado sea bueno y que el molde vaya en excelente estado para después enviarlo a la planta dentro. ¿Sabías que un sanitario con fuga puede llegar a desperdiciar hasta 200.000 litros de agua al año? Una vez que están los moldes fabricados, pasan a la etapa de vaciado, que es donde nacen las piezas. Este proceso comienza con la preparación de la pasta. La pasta es un producto que se compone básicamente de 3 componentes, que son la arcilla, el caolín y el feldespato. Esta pasta se prepara y se envía hacia la producción en forma semilíquida. El proceso entonces consiste en entregar esta pasta a un molde. Y este molde entonces tiene que tener una capacidad de absorción de líquido para formar las paredes del futuro producto. Empiezo a llenar los anillos, dándole una cantidad de llenado para que tome el espesor y la pieza entra a buen proceso. Luego de esto ya nace la pieza en el proceso de vaciado, y esta pieza es desmoldada de estos moldes formadores y se retira la pieza del interior de ellos. Luego los operarios proceden manualmente a realizar las perforaciones y a repasar los detalles superficiales de las piezas. Una vez que las piezas están fabricadas en el área de vaciado, pasan a los secadores. En los secadores tienen un tiempo de residencia de 8 a 10 horas, en donde mediante una curva controlada de temperatura y humedad, las piezas salen con un 1% de humedad en su interior. Una vez que la pieza está seca, pasa al proceso de esmaltado. La pieza en este punto pasa su primer proceso de clasificación, donde se revisa el 100% de las piezas antes de ser esmaltadas. Me entregan la pieza que viene de colaje, la reviso, la trabajo, todo lo que es detalle, la limpio, le echo aire y todo. Y la mando al robot y el robot se encarga de hacer su trabajo, que la pinta y sale con la descarga donde se va para el horno. ¿Sabías que los sanitarios actuales consumen mucho menos agua que hace 20 años atrás? Si en todo Chile se hiciera un cambio en las casas por estos nuevos productos, el país podría lograr ahorros de agua anuales equivalentes a 4 veces el Estadio Nacional lleno de agua. Ya vimos cómo los operarios fabrican las matrices y luego los moldes de yeso, que servirán para dar forma a cada una de las piezas que se fabrican.
cómo se realiza el proceso de vaciado, el cual consiste en llenar los moldes con una pasta formada a partir de la mezcla de arcilla, feldespato y kaolín, y cómo luego de 1 hora el producto ya listo es vaciado de los moldes y posteriormente retocado y perforado superficialmente. Luego vimos cómo las piezas eran secadas en un horno hasta dejarlas con un 1% de humedad y cómo finalmente eran esmaltadas. Terminado este proceso, las piezas se cargan en las vagonetas del horno y pasan a su etapa final, que es la cocción. Nuestro horno es el horno más grande, digamos, de Sudamérica, con 112 metros de largo y 4,8 metros de ancho. Y es un horno continuo en el cual uno carga las piezas al inicio del proceso y sigue una curva de calentamiento y de enfriamiento predefinida necesaria para obtener un producto de alta calidad. La permanencia de la pieza dentro del horno es de 12 horas, desde que entra hasta que sale, 12 horas. La temperatura máxima del horno son 1200 grados. Este horno es el responsable de vitrificar la pasta cerámica junto con el esmalte y formar la pieza como la conocemos. La cerámica parte con esta combinación porque el esmalte le confiere a la arcilla básica mayor dureza y durabilidad y al mismo tiempo propiedades higiénicas, porque es lavable, es fácil de reutilizar. Finalmente, cuando la pieza sale del horno, esta es clasificada y entra la pieza al segundo y final proceso de inspección, que ya es en cocido o producto terminado, en donde se revisan todos los parámetros estéticos y dimensionales de tal manera de cumplir con las normas que nos exige cada mercado. El producto que finalmente haya aprobado en la inspección y el control de calidad que le efectuamos es finalmente embalado y despachado a nuestro centro de distribución, y desde este centro de distribución lo distribuimos a nuestros diferentes clientes. El desarrollo del urbanismo ha permitido que hoy en día se fabriquen diversos productos que permiten facilitar la vida cotidiana de las personas. Y en este sentido, la fabricación del sanitario ha sido uno de los productos que ha permitido disminuir y controlar los problemas de salubridad e higiene personal. A continuación, conoceremos la historia que hay detrás de otro producto de uso cotidiano, que también es fabricado para apoyar el proceso de limpieza, cuidado y aseo de las personas. No se vaya, que ya volvemos con más de la fábrica a tu casa. De la fábrica a tu casa. La toalla es un trozo de tela tejida de rizo de algodón que nos permite absorber la humedad que nos queda en el cuerpo después de tener contacto con el agua. Los primeros indicios del uso de este producto lo podemos encontrar en la antigua Roma, cuando se utilizaban telas de algodón para secarse el cuerpo después de relajarse en los baños termales. Luego los turcos elaboraron toallas replicando su conocimiento y habilidad en la fabricación de alfombras, tejiendo telas armadas de urdiembre y trama con la aplicación de rizo. Sin embargo, estos productos eran tejidos a mano, por lo que su producción era bastante limitada. Ya en 1840, el británico Henry Christie, en un viaje que realiza a Turquía, descubre este producto, y en 1851 su hermano Richard patenta un telar que logra reproducir mecánicamente este tejido afelpado. Este hecho significó el inicio de la fabricación de la toalla de manera industrial. La toalla se puede fabricar de muchas maneras, pero lo importante en una toalla son varias características. En primer lugar, que seque bien, que absorba adecuadamente el agua, que no raspe la piel, que no se asumague en invierno, que no se ponga dura cuando se usa. Y para eso hay que usar productos que sean los adecuados. Y en este sentido, la calidad de una toalla estará determinada por el tipo de hilo de algodón empleado para tejerla. La calidad del hilo se mide, entre otros parámetros, por la longitud de la fibra, por su elasticidad, su resistencia y su capacidad de torsión. Una toalla de algodón se teje empleando 3 tipos de hilos: el hilo de urdiembre, el hilo de trama y el hilo de rizo. La proporción de cada uno de ellos varía en función de la densidad de la toalla, pero generalmente el hilo de rizo representa entre el 50 y el 70% del peso.
para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Lourdes, la fábrica de toallas de algodón más antigua de nuestro país y que con más de 70 años de trayectoria logra fabricar cerca de 100.000 toallas al mes. Sus inicios se remontan a la década del 30 en la ciudad de Santiago, cuando es fundada bajo el nombre de Fábrica de Toallas Lourdes. Toallas Lourdes parte con su producción en el año 1937 en la comuna de Quinta Normal y hasta el día de hoy trabajamos en el mismo lugar. Somos la única fábrica chilena y la primera que está certificada bajo norma europea Ecotec Standard 100. Eso significa que nuestros productos están libres de sustancias químicas, tolueno, ningún producto de origen cancerígeno. ¿Sabías que el suavizante de ropa está compuesto por elementos grasos que quedan impregnados en la fibra del algodón, haciendo que las toallas pierdan su capacidad de absorción? El proceso de fabricación de una toalla se divide básicamente en 4 áreas de producción. El área de urdido, que es la encargada de preparar el hilo de algodón con encolante sintético y enrollarlo en un carrete. El área de telares, que es donde se entrelazan los hilos para formar el tejido de la toalla. El área de tintorería, que es la encargada de dar el tratamiento de color. Y el área de acabado, que es en donde se realiza el dimensionado y bordado de este producto. Ahora conozcamos paso a paso cómo la fabrican. Fábrica Toallas Lourdes es una empresa manufacturera de toallas fundamentalmente. Su proceso se basa en confeccionar toallas de algodón 100%. Esta materia prima llega del oriente en forma de conos. Nosotros vamos conformando la estructura de toalla a través de estos conos, es decir, cada cono es un hilo. Nosotros para hacer una toalla necesitamos hacer alrededor de 5.000 hilos, uno al lado del otro. Entonces el primer proceso que es colocar estos conos en las cantras. Cada cantra está compuesta de 46 rollos. Esta máquina desenrolla el hilo y lo enrolla en unos carretes. La trama de esta máquina, con toda su carga completa, son aproximadamente 576 rollos. Cada rollo son más o menos 45.000 metros. Cada carrete de estos que lo está entregando la máquina puede ser 4 o 5 carretes de 8.600 metros. El segundo paso es el engomado, es decir, el algodón está lleno de virtudes pero tiene unos pequeños defectos. ¿Cuáles son estos defectos? Es su baja resistencia mecánica. El engomado consiste en impregnar el algodón en una solución de encolantes sintéticos solubles en agua que le confieren al hilo una elasticidad y una cierta resistencia al roce. Esta es la engomadora. Aquí se hace el proceso para que el hilo sea engomado, se endurezca el hilo para que vaya a telares. El proceso de engomar tiene que ver que tienes que juntar cierta cantidad de hilo en diferentes tambores, pasarlos por un líquido sintético que pasa por una temperatura, por unos tambores calientes que lo van secando. A medida que se va secando, depende de la velocidad que tú le das, llega acá, tú tienes que separarlo hilo por hilo. Este polín que tenemos acá tiene casi 3.000 hilos, 2.899, uno de los más grandes. Y de aquí se va directamente a telar. ¿Sabías que en las Islas Canarias fabricaron la toalla de playa más grande del mundo? Con un tamaño de 2.240 metros cuadrados. Esta toalla fue fabricada por un equipo de 25 personas durante un tiempo de 15 días de trabajo. Bueno, el proceso de nosotros, de que del momento que descargan el polín, lo trasladan hasta el sector de telares, donde ahí se monta para que luego nosotros podamos tejer la toalla, dependiendo del tipo de medida que lo requieran. Pueden ser de mano, de baño o toallón. El telar, la tejeduría, se conforma de una serie de hilos
unos al lado del otro y que se entrelaza uno solo conformando la trama. Telares tenemos nosotros de diferentes tipos, fundamentalmente son de tipo pinza positiva, es decir, la estructura de conformación de la trama es a través de una pinza. ¿Ya? Hay un bombo o bolín de fondo, un bolín de rizo, ellos convergen entre sí y este hilo de trama hace la conexión entre ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos de que la toalla salga en buenas condiciones, haciendo todos los procesos que requiera la máquina. Aproximadamente 2 horas y media se demora un telar en sacar un rollo. Terminado ese proceso, ese rollo es trasladado a este sector para que puedan ser contados, revisados y llevarlo hacia tintorería. El paso siguiente es ennoblecer este rollo, esta toalla, es decir, esta toalla cruda, sin color, absolutamente hidrófoba. Necesitamos sacarle todo el encolante que le agregamos, sacarle todas las impurezas que tiene el algodón propiamente tal, y en eso se hace en la sección tintorería. Aquí estamos en el área de tintorería. Acá nosotros recibimos las piezas de crudo, las cuales metemos a la máquina, le hacemos un descrude para medio blanquearla, ¿ya? Para dejar el tejido limpio de impureza para proceder a hacer el teñido. Eso se hace a 100 grados por un lapso de 20 minutos. De ahí se hace un lavado a la tela, ya que es un neutralizado del proceso químico para limpiar la tela y sacarle todos los residuos que tiene de engomado. ¿Ya? Eso se llama neutralizado. De ahí pasamos al teñido pleno, que vendría siendo primero tirar productos químicos, ¿ya? Para formar una base para que pueda entrar la tintura sin ningún problema. Y de ahí después tenemos la temperatura, que vendrían siendo en los teñidos medios 30 minutos, en los medios oscuros 45 y en los oscuros 1 hora. De aquí nosotros la sacamos, se suaviza, se retira la tela, se pasa por la máquina y se va al centrifugado. ¿Sabías que se recomienda no exponer la toalla al sol por un periodo prolongado de tiempo, ni menos plancharla, ya que al hacerlo podría resecar las fibras de algodón y endurecer la toalla? Ya vimos cómo todo comienza en el área de urdido, cuando los operarios toman los conos de algodón y preparan la máquina que posteriormente enrollará los hilos en un carrete. Luego vimos cómo este hilo es engomado con un encolante sintético para entregarle mayor elasticidad y resistencia al hilo, y así soportar los embates del telar cuando es tejido. Luego del tejido, vimos cómo el rollo de toalla incluido ingresa al área de tintorería para en un primer proceso quitarle todo el encolante sintético y así poder teñirla. Pasa el proceso de teñido, se centrifuga, se le deja una cierta cantidad de humedad a la toalla y viene el siguiente ciclo, que es el secado. El secado de la toalla pasa por unos cilindros que son calefusionados con vapor y a través de gas, y en ellos la toalla desprende toda la humedad hasta un 8%, dejándolo como residual. La temperatura puede estar a 100 a 90 según el grosor de la toalla. En este punto, la toalla compuesta de algodón, una fibra que contiene humedad de forma natural, no es secada en un 100%, ya que al hacerlo podría resecar las fibras y endurecer la toalla considerablemente. Termina el proceso de secado, viene la etapa de costura y confección y realizado. La toalla entra al salón de costura, se corta, se dimensiona. Individualmente las toallas se cortan y de ahí pasan a costura. El paso siguiente pasa al mesón de revisado, donde se ven todas las imperfecciones, ya sea de costura, de manufactura, mancha o qué sé yo. Se limpian, luego se doblan y de ahí pasan a envasado. Donde se envasan, depende de la cantidad que vayan, se envasan y quedan listas para despachar. La toalla es un producto indispensable en la vida cotidiana de las personas. Su función principal es la de contribuir en la higiene personal, en este caso apoyando el proceso de secado de nuestra piel. A esta función de higiene se le suele sumar además la función estética,
ya que las toallas son en muchos casos un accesorio que se utiliza para dar un toque de estilo en la decoración de nuestros baños. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la fábrica a tu casa.